Padre, tú eres el Padre de misericordia, tú eres el Dios de toda consolación, tú eres el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eres Padre amoroso, eres Padre misericordioso, Padre compasivo, Padre todo sabio, que nos recibes cuando vamos en humildad y con corazones contritos ante tu presencia. Nos recibes en amor, nos recibes con ternura, y qué maravilloso es que todos los que hemos depositado nuestra fe en Cristo para salvación podemos decirte: Abba Padre, Padre querido, Papito querido. Y gracias, Señor, por nuestra esperanza está puesta en ti, que eres el soberano, el todopoderoso, el Dios inmutable, el Dios trascendente, pero también es nuestro Dios y Padre celestial. En este día, Señor, te alabamos por ello, y también te damos gracias por los padres terrenales que nos has dado, y también por la bendición de poder ser padres. Ayúdanos, Señor, a imitar tu ejemplo para gloria y honra de Cristo. Ahora, Señor, nos prestamos a ir a tu palabra. Te pedimos que abra nuestro entendimiento, nos des oídos espirituales receptivos. Tú conoces cada corazón, cada persona que está en esta mañana acá, la necesidad de cada quien. Dirige tu palabra, Señor, para suplir esa necesidad, y que aquellos de nosotros que todavía no se han arrepentido de sus pecados y han entregado su vida a Cristo para salvación, que hoy pueda ser una excelente mañana para recibirte y comenzar a disfrutar de tu paternidad amorosa, tu paternidad maravillosa. Permite, Señor, que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de Cristo, porque en su nombre oramos en esta mañana. Amén. Ver para creer. Seguro que ustedes han oído esa frase, ¿verdad? Y seguro que la han oído de ustedes mismos en un momento. Ver para creer. Es una frase que expresa una natural tendencia del ser humano de reaccionar con escepticismo, con incredulidad, cuando recibe algún tipo de noticia sobre un hecho que encuentra inverosímil, inaudito, inexplicable o difícil de aceptar. Esa frase ejemplifica esa reacción característica de querer recabar, recibir, tener evidencias tangibles y palpables sobre ese suceso que nos narran o del cual escuchamos, que nos permita o que haga que sea para nosotros creíble, que sea algo razonable, que tenga cierta lógica, que sea verosímil, que sea explicable. Y para ello, por lo general, apelamos al sentido de la vista como ese instrumento, ese medio para captar esa información que queremos llevar a nuestro cerebro, procesar, analizar, asimilar, para entonces poder dar nuestro sentimiento, poder dar nuestra aprobación, poder dar nuestra aceptación a aquello que hemos escuchado y que hemos observado. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Eso ilustra a personas que no son ilusas, que no son ingenuas, que no son de mente fácil de llevar y de arrastrar. Eso implica madurez, eso denota madurez. Tiene ese tipo de pensamiento un lugar lógico, un lugar correcto en el ejercicio mental cotidiano que tú y yo ejercitamos todos los días, sin que nos demos cuenta, sin que llevemos un registro de ello. Todos los días nos sometemos a ese proceso. Y de nuevo, eso es correcto. Que dicen por ahí tal cosa. No, yo tengo que ver eso para creer. Muy bien. Usted recaba información o va al lugar de suceso, ve, toma la información, escucha, procesa y dice: no, eso no es verdad, eso no tiene ni pie ni cabeza. O
Oye, yo no sabía que eso podía ser así. Y da su aprobación, acepta lo que le han dicho. Ahora, cuando llevamos ese tipo de pensar al plano espiritual, ahí es otra cosa. Ya en el plano espiritual, en el plano de nuestra relación con Dios, esa característica del ser humano de ver para creer ya no tiene cabida, no puede tener cabida. Porque se introduce otro elemento que se contrapone, que es opuesto a la idea de ver para creer. Interviene ya algo interno, algo íntimo del ser de cada persona, que es la fe. Dios demanda de ti y de mí que ejercitemos fe a la hora de creer a su persona y a su palabra. Si Dios da una promesa, o si Dios da un mandato, o si Dios da algún tipo de expresión de su voluntad, Él no espera que tú vayas, investigues y cheques y reúnas evidencias y reúnas pruebas para entonces creerlo. No, Dios demanda que tú creas, obedezcas, y después, si a Él le place, te va a dar la oportunidad de ver. Pero lamentablemente en este mundo secular, en este mundo materialista, en este mundo racionalista, aún nosotros los que decimos que somos cristianos, hijos de Dios, caemos en esa trampa, caemos en esa vorágine de querer ver para creer. Y leemos la palabra de Dios, estamos en una situación angustiante, una situación desesperante, y queremos ver que Dios haga algo para entonces creerle. Pero Dios es inmutable, Dios no se adapta a nuestras circunstancias. Dios sigue siendo el mismo Dios, como los jóvenes hablaron, el mismo Dios de Abraham hace más de casi 4,000 años, que le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, su único hijo. No le dio razón, no tenía sentido para Abraham que Dios le pidiera eso, pero Abraham hizo lo que Dios le ordenó. Y qué bueno que trajeron ese ejemplo, me está sirviendo para parte de la introducción. El ejemplo de fe de Abraham. Y en él se ilustra lo que Dios demanda de ti y de mí, que es el título de este mensaje. Dios demanda obediencia y fe de parte de ti y de mi parte. Obediencia y fe a sus mandatos y a sus estipulaciones, sin la necesidad de ver. En el plano espiritual, esto de ver para creer no funciona. Lo que funciona es otra ecuación: creer y obedecer, y después, si a Él le place, nos permitirá ver. Por eso, hermanos, quiero dejar en sus mentes y corazones, a partir del pasaje que leímos de Juan capítulo 4, versículo 43 al 54, la idea de que ante cualquier circunstancia que llegue a tu vida, que esté fuera de tu alcance, ante cualquier situación que tú enfrentes, para la cual ya no hay remedios, no hay solución desde el punto de vista humano, ya has agotado todos los recursos, energías, entonces allí es donde Cristo quiere que tú creas por fe y obedezcas sin necesidad de ver, para que entonces Cristo pueda manifestar su gloria delante de ti y tú puedas crecer en fe y en piedad. Y ese es, a lo largo de la Escritura, tú lees la Biblia de cabo a rabo, y eso es lo que Dios ha demandado de cada uno de los hombres y mujeres, desde mucho antes de Abraham hasta nuestros días. Eso es lo que Dios demanda para esa relación entre Él y nosotros: fe, creer, obedecer, y después, si a Dios le place, entonces te va a dar la evidencia. Fe y obediencia. Y en este pasaje que tenemos acá, como se leyó al principio, y para los que están llegando hace poco, en el Evangelio según San Juan, según Juan capítulo 4, a partir del versículo 43 hasta el 54, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que está iniciando lo que algunos llaman su año de popularidad.
dentro de su ministerio terrenal. Ya había pasado el tiempo de preparación, consistente en su bautismo por mano de Juan el Bautista, el tiempo en que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado durante 40 días. Y luego en el capítulo 1 de Juan vemos cómo el Señor escoge a sus primeros discípulos como una especie de adelanto del grupo de hombres que más luego él designaría para que estuvieran con él durante todo su ministerio, que serían los 12 apóstoles, los que liderarían la iglesia luego de su partida a los cielos. Y se puede decir que durante ese tiempo el Señor Jesucristo dio avances de lo que sería lo que caracterizaría su ministerio terrenal. Por un lado, milagros de todo tipo para mostrar su deidad, para sustentar su afirmación de ser Dios y también para darle apoyo al evangelio, al mensaje que él iba a proclamar. Y así vimos la vez pasada, hace 2 semanas, en el capítulo 2, cómo el evangelista Juan presenta el primero de 7 señales que están en su evangelio. Usted puede leer el evangelio de Juan y seguir la pista de esas 7 señales. Si usted quiere, póngale 8, incluyendo la resurrección del mismo Señor Jesucristo. Y vimos la ocasión cuando el Señor Jesucristo fue invitado a una boda, a unas bodas. Es lamentable que hay un grupo por ahí que dice que esa boda que se casaba era Cristo. ¿Cómo va a ser que le invitan a su propia boda? No tiene sentido, ni pie ni cabeza. Pero el Señor fue invitado a esa boda y se presentó una situación de emergencia. Y el Señor aprovechó para hacer un milagro que sirviera como señal para esos incipientes discípulos que le veían desde el punto de vista teórico como Mesías, el profeta que había de venir, el Hijo de Dios, pero necesitaban comenzar a ver pruebas de que realmente ese que estaba frente a ellos no era un simple maestro o un milagrero, sino que era efectivamente Dios mismo hecho carne, el Hijo de Dios entre ellos. Y el Señor comienza su ministerio y visita a la ciudad de Jerusalén a propósito de la primera de 3 o 4 fiestas que se celebraron, que él fue a Jerusalén, que registra el Evangelio de Juan. Se celebraba la famosa fiesta de la Pascua judía. Y Cristo va a Jerusalén y dice capítulo 2 que hace algo inaudito, algo que a ningún judío se le hubiera ocurrido, y era meterse a atentar contra un sistema político-económico corrupto que ya estaba establecido. Y usted puede ver el capítulo 2 de Juan, como Cristo llega a Jerusalén, va al templo, hace un látigo y expulsa a todos los mercaderes y a los cambistas que estaban en el área del templo, y con eso estaba, en cierto sentido, dando su parecer y poniéndose en contra del status quo de esos días, comandado por el sistema religioso, cívico-religioso que dirigía la región de Jerusalén y el área de Judea. Hombres que debían estar liderando el pueblo desde el punto de vista religioso y guiando al pueblo a Dios, por lo que estaban era lucrándose. Y cualquier parecido con lo que tenemos modernamente no hay coincidencia. Eso es tan viejo como la naturaleza pecaminosa del hombre. Y dice en este pasaje que el Señor entonces, luego de durar un tiempo en Judea, él regresa y al principio del capítulo 4 dice que Jesús iba de Judea a Galilea y le fue necesario pasar por Samaria. Si usted lee un poquito de historia de los judíos de esos días y ve el mapa, Judea estaba aquí abajo, Galilea aquí arriba, y en el medio, como el ombligo, estaba la región de Samaria. Y ahí vivían los odiados samaritanos. Y había una separación racial y una tirantez sociopolítica entre los judíos y los samaritanos, que eso se va atrás en la historia, a los tiempos de la deportación de cuando los asirios tomaron las 10 tribus del norte a la nación de Israel, lo deportaron y trajeron de por allá y crearon una raza mixta, y ahí comenzó el problema. Y un judío común y corriente que quería ir a Galilea, hacía un rodeo
para no pasar por Samaria. Pero dice el pasaje al principio de Juan capítulo 4 que a Cristo le era necesario pasar por Samaria. Él quería pasar por ahí. Yo imagino la actitud de los discípulos, los que andaban con el Señor, no, pero que nadie se va por ahí. Es peligroso. No puede ser, pero Cristo quería pasar por ahí. Y se encuentra en la ciudad llamada Sicar, a las afueras de la ciudad se encontró con una mujer de mala reputación y Cristo toma tiempo para hablar con ella y eso comenzó un movimiento evangelístico en ese lugar, al punto que Jesús, que iba de paso, le pidieron que se quedara 2 días, dice el versículo 40 del capítulo 4. Y ahí caemos entonces en nuestro pasaje de hoy, donde el Señor lo estaban esperando en Galilea, lo estaban esperando con los brazos abiertos y con la banda de música. Pero también lo estaba esperando una persona muy particular, una persona que el Señor le iba a someter a una prueba de fe para así poder mostrarle su gloria. Y así tenemos 3 escenas en este capítulo o en este pasaje. La primera escena está en los versículos 43 al 45, la segunda escena del 46 al 50 y la tercera del 51 al 54. Fácilmente identificable si usted lee el pasaje al paso y se da cuenta cómo cambian los personajes, se introducen unos, salen, entran otros y las ideas se amplían, entran otras, salen, así por el estilo. Y vamos a ver brevemente cada una de esas escenas. La primera, del versículo 43 al 45, de allí yo quiero que tú tengas o saques como enseñanza de que tú tienes que aceptar, hermano y amigo visitante, tú tienes que aceptar, y yo también, que tenemos la tendencia natural y carnal, de querer ver para creer. Y eso es natural de todos nosotros. Y por ser natural no significa que sea correcto. Eso es una de las muchas características, las muchas evidencias de la corrupción que el pecado ha causado en todo el ser de cada individuo. Y dice el versículo 43 que Jesús retorna a Galilea desde Judea. Ya había tenido un tiempo por allá, no se sabe exactamente qué tiempo. Él llegó para el principio de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua coincide con la Semana Santa de esta parte del mundo cristianizada, fines de marzo, principio de abril. Él llegó un poco antes de la fiesta de Jerusalén y partió, dice dijo el Señor en el versículo, a ver si me acuerdo, si no se me perdió por aquí, en el versículo 35 del capítulo 4, el Señor dice que faltaban 4 meses para la siega. No dice si era la siega del trigo o la siega de la cebada, que se daban en 2 fechas diferentes, pero el punto es, no sabemos qué tiempo duró fuera, y él tenía que retornar a Galilea, que era su tierra natal. Tenía que retornar, y dice que llegó 2 días después, porque los samaritanos los retuvieron 2 días. ¿Y cuál era el propósito del Señor de ir a Galilea? ¿Por qué no se quedó en Judea? Bueno, estaba la capital, y siempre la capital es que se hacen los cheques, el Banco Central, capital y lo demás platanal. ¿Por qué no se quedó en Jerusalén? Porque habían 2 cosas que quería hacer. Este pasaje usted lo puede traslapar y yo quiero que llevarlo a Lucas capítulo 4. Y en Lucas capítulo 4, del versículo 14, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu, ¿a dónde? A Galilea. O sea que ese episodio de Juan capítulo 4 lo podemos poner aquí en Lucas capítulo 4. Al revés, usted puede llevar Lucas capítulo 4 y ponerlo allá en Juan capítulo 4. Y dice que se difundió su fama por toda la tierra alrededor. La Biblia los evangelios no registran, pero aparentemente ya Cristo estaba comenzando a hacer milagros. Milagros de sanidad, milagros de expulsión de demonios. Y su fama ya se estaba difundiendo de que este hijo de un carpintero de una ciudad insignificante, un poblado, un villorrio insignificante llamado Nazaret, anda por ahí haciendo milagros. Es más, fue a Jerusalén y se atrevió a atentar contra
el establishment socio-religioso, con la economía de por medio, que había establecido el poder religioso de aquellos días. Y eso, que un hijo de un carpintero de Nazaret haya hecho eso era, ¿cómo se dice? Eso era trending, utilizando el término que se usa en la media y eso era viral, eso fue viral en esos días, eso causó sensación, era el fenómeno, y todos querían conocerle. Cristo volvió a Galilea y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahora, volviendo a Juan 4, y dejen un dedo en Lucas, dice el versículo 44 que Cristo volvió, y hay un porqué ahí, eso da una razón, y eso Cristo va a decir algo interesante. El versículo 44 dice que él mismo afirmaba, daba testimonio de que un profeta no tiene honra en su propia tierra o en su propia patria, o no recibía méritos, no recibía honor, no recibía reconocimiento en su propia patria. Ahora, ¿a qué se refiere con su propia tierra? ¿Acaso era Galilea completa? Bueno, Galileo, y es más, lo que había hecho era quizás motivo de orgullo por un Galileo común y corriente, pero tal vez cuando habla de su propia tierra se refiere a su villa o villorrio de crianza, Nazaret. Y si usted vuelve a Lucas capítulo 4, dice el versículo 16 que estando en Galilea, él fue a Nazaret, donde se había criado. Recuerda que Cristo nació en Belén por una condición diocidental es que algo que Dios provocó para que se cumplieran la profecía de Miqueas 5:8 de que Cristo iba a nacer en Belén de Judea. Y aunque José y María eran de la tribu de Judá, por una rama o por otra, pero vivían en Galilea. Alguna razón histórica lo llevó a vivir ahí. Pero Dios propició de que al momento de que María iba a dar a luz a Jesús, él estuviera en Belén y se cumpliera la profecía. Lucas capítulo 2. El tema para predicar en Navidad, no ahora. Pero volviendo aquí a nuestro tema, dice el versículo 16, capítulo 4 de Lucas, que él vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Había costumbre en las reuniones de las sinagogas sabatinas, que luego de que hacían cierto ritual, si alguien tenía alguna palabra que dar, le daba la palabra, y Cristo aprovechó la ocasión y le dieron el rollo y se fue al libro de Isaías y leyó un lugar que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y se paró ahí. Cerró el rollo, o lo enrolló, porque no eran libros como estos, eran rollos así, entonces lo enrolló, se le entregó al encargado de guardar los rollos, se sentó y todos tenían la mirada puesta en él, dice el versículo 20. Aquí tenemos el fenómeno, aquí anda por ahí haciendo milagros e cometió esa frecura allá en Jerusalén, pero uno era carpintero, que lo vimos andando con sus hermanos y venía todos los sábados a la sinagoga. Este era el que hizo aquello. No puede ser. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿y no es este el hijo de José? ¿Y de dónde muchacho sacó todo eso? Si nunca lo hemos oído hacer eso aquí. Y ahora resulta que está enseñando, está haciendo milagros, y acaba de leer que esa profecía se había cumplido en él. Y aquí viene una expresión que la vamos a conectar y vamos a volver a Juan. Él dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que has hecho, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y eso es lo mismo que dice Juan capítulo 4, versículo 44. Y Cristo, el Señor volvió a Galilea para dos cosas. Primero, para comenzar formalmente su ministerio terrenal. Y lo comenzó con esa lectura que él hizo, donde
tomó ese pasaje de Isaías y se lo aplicó a él. Y segundo, él volvió específicamente a Galilea, a Nazaret, para que se cumpla eso que acaba de decir aquí, de que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Póngase en los zapatos de cualquier nazareno, y usted vio criar a Cristo al lado de sus hermanos. Lo vea que era un muchacho tranquilo, no decía mala palabra, no peleaba con nadie, no maroteaba. Pero usted no le da importancia a eso. Un muchacho cualquiera, un muchacho raro. Y lo ve crecer al lado de su papá, en el taller de carpintería, yendo a la sinagoga, aprendiendo todo lo que aprendía un niño judío común y corriente. Y llega a su edad adulta, toma el oficio de José, que usted entiende que es su papá, y luego primero se desaparece. ¿Y dónde está ese muchacho? Ah, no. Y si hay noticia que está en Jerusalén y que hizo lo que hizo. Y comienza el cuestionamiento. Y vean aquí, ¿quién es él? ¿Cómo se atreve a hacer eso? ¿De dónde sacó eso que hizo? Y por eso Cristo dice que un profeta no tiene honra en su propia tierra. No era fácil para sus conterráneos aceptar la idea de que ese muchachito que ellos vieron tranquilito, que no movía no mataba una mosca, que se hizo adulto, joven adulto, y no tenía la más remota idea que es el Hijo de Dios, el Altísimo, el Mesías, el Rey de Israel. Y Cristo comienza su ministerio terrenal con esa afirmación, y además indicando cuál era la actitud de sus coterráneos. Pero a nivel general, la Galilea entera, dice el versículo 45, que todos estaban esperando. Todos querían ver el fenómeno de esos días. Y Galilea y Judea tenían una disputa, porque los judíos veían a Galilea como un judío de segunda categoría. Era como el capitaleño que ven al del campo como el del campo. Ven como ¿verdad?, al del interior como el atrasado, como el que es desfasado socialmente, como usted quiera ponerlo. Como ven a los de Atomayor, como, ¿verdad?, como Atomayor, de Atomayor saldrá algo bueno, que valga la pena. Así ven los judíos a los galileos. Y por otro lado, los galileos de alguna manera tenían algún tipo de aspiración a emanciparse de los judíos y ser ellos por ellos mismos una provincia de importancia y de relevancia. Y quizás muchos de ellos ven en Cristo la personificación de ese anhelo. Por fin apareció uno que va a poner en su sitio a los judíos y a los romanos. Mira lo que hizo. Y lo estaban esperando, porque dice que habían visto, muchos de ellos les recibieron, le dieron la bienvenida. No lo recibieron porque crean en él. No es el mismo verbo que está en Juan 1:12, a los suyos vino y a los suyos no recibieron, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, etcétera, etcétera. No es el mismo verbo. Ellos dieron la bienvenida, como la dan la bienvenida, por ejemplo, a Félix Sánchez cuando ganó la medalla de oro en Atenas y después ganó la medalla de oro en Londres. A un héroe nacional, a un campeón de la causa. Le recibieron porque habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Ellos querían ahora que él hiciera eso mismo allá entre ellos. Porque muchos de ellos habían ido a la fiesta, habían sido testigos de lo que había hecho allá, especialmente lo que hizo en el templo, expulsando a los mercaderes y demás, y querían que lo hiciera entre ellos. Pero todo eso era una manifestación de la vieja característica humana de ver para creer. Ellos no querían que hiciera todo eso porque querían creer en él como Hijo de Dios, como Salvador, ni mucho menos. Ellos querían, algunos quizás por curiosidad, por espectáculo, por inquietud. Otros simplemente porque querían ver para creer. No estuvieron presentes, le contaron. Especialmente Nazaret. ¿Cómo que el hijo del carpintero fue el que hizo eso? No, yo no creo eso. Es más, tiene que hacerlo antes de mí para yo cerciorarme de eso. Y algo así pasó en Juan capítulo 7, que lo mencioné la vez anterior. Dice Juan capítulo 7 que se iba a celebrar otra fiesta, la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Y los hermanos de Jesús, que ya conocían de cómo estaba ministrando, pero no creen en él como Dios ni como Señor,
Le dijeron, oye, pero vete a Jerusalén y aprovecha, ve y manifiéstate. Di abiertamente quién tú eres. Pero no creen en él. Jesús dijo, el tiempo de ustedes siempre está presto. Ustedes no saben manejar su tiempo, pero yo sí. Este no es el tiempo para yo hacer eso. Porque todavía faltaba pasar por la cruz, sufrir la pasión y muerte, que era la razón por la cual él se había encarnado, para luego entonces ser glorificado. ¿Y sabe qué? Muchas veces tú y yo tenemos una actitud similar. Muchas veces estamos en una situación particular en que estamos esperando o estamos demandando de Dios alguna acción concreta, alguna acción evidente, palpable, visible, para entonces creer en Él. Quizás tú estás, seas creyente o no, en una situación en tu vida en que has estado esperando que Dios se te manifieste de alguna manera, pues tú quieres que Dios se manifieste a tu manera, no a la manera de Dios. Y saben que Dios no se ajusta a la manera de ser de nadie. Por eso Él es Dios, por eso es infinito, por eso es el soberano, por eso es el todopoderoso. Tú y yo que somos finitos, vulnerables, insignificantes, tú y yo somos que tenemos que adaptarnos a sus requisitos y a sus demandas, pero lamentablemente al revés. Nosotros somos como la paloma tirando la de escopeta. Queremos que Dios se ajuste a nuestras demandas. Pero no, tal vez tú hace tiempo el Señor te está dando muestra de su amor, muestra de su gracia, muestra de su misericordia, muestra de su paciencia. ¿Y cómo tú estás reaccionando? ¿Sigues aferrado a la incredulidad, a la indiferencia, ignorando adrede, ignorando a propósito? ¿Sigues todavía aferrado y atrincherado en tu posición hasta que Dios no se manifieste y haga algo? Yo no voy a creer en Él. ¿Quieres tú una muestra más que según tú sea palpable de su obrar y de su existencia para entonces creer en Él? ¿Quieres tú ver a Dios haciendo algo evidente para entonces creer en Él? No es así como Dios funciona. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Si tú eres lo que piensan así, entonces tú tienes que esperar que Dios te va a poner a prueba de alguna manera. Va a poner a prueba tu fe y tu obediencia sin ver. Tú no quieres creer sin ver, entonces Dios te va a poner a prueba. ¿Y saben qué? Dios tiene un juego pesado. Dios tiene unos juegos pesados. Cuando no estamos dispuestos a hacer las cosas a su manera. Tiene un juego pesado. Horrenda cosa es caer en la mano de Dios vivo, dice un versículo en Hebreos. ¿Y qué tenemos entonces en la segunda escena, del versículo 46 al versículo 50? El evangelista ubica a Cristo en Caná de Galilea e introduce a un nuevo personaje, quien viene a Cristo con una necesidad particular y haciéndole una petición, y el Señor responde a esa petición de dos maneras. Dice el versículo 46, que Jesús en su recorrido por Galilea cayó en el poblado de Caná de Galilea. Y como dije la vez anterior, Caná solamente mencionado 3 veces en el Nuevo Testamento, y las 3 veces lo menciona Juan. En el capítulo 2, aquí, en el capítulo 21, diciendo que Caná fue el lugar de nacimiento de Natanael. Y Caná, como dice ahí, fue el lugar donde Jesús hizo el primer milagro que registra el Evangelio de Juan. Y posiblemente el primer milagro, tal vez sí, tal vez no, de todo lo que él hizo, pero sí el primero registrado, históricamente hablando, cronológicamente hablando. Allí fue donde el Señor mostró su gloria, mostró su poder sobre los elementos, transformando sustancialmente agua en vino. Y lo hizo, como dice el versículo 11 de Juan 2, lo hizo para mostrar su gloria y para que sus discípulos creyeran en él. Bueno, el Señor por alguna razón él volvió a Caná. El pasaje no nos dice, pero dice que ahí había un individuo. Hemos dicho, en la ciudad de Capernaum habitaba un oficial del rey. Este oficial, viene una palabra en el original que denota a un funcionario del rey. El rey en su tiempo, en esa zona, era
Herodes Antipas. Herodes, el hijo de Herodes el Grande, él heredó lo que se llama una tetrarquía, un conjunto de reinos que lo pusieron bajo su gobernación. Él era rey de nombre, porque no era rey en verdad. Quien gobernaba era el emperador romano. En esos tiempos era el emperador Tiberius. Pero él era rey, como es rey de España, que quien gobierna quién es, el presidente de turno, o la reina de Inglaterra, que quien gobierna, dirige el parlamento, con primer ministro, y así por el estilo. Pero este hombre pertenecía a la corte de Herodes Antipas, que gobernaba Galilea, creo que Perea y otra región más de por ahí. Y dice que este hombre vivía en Capernaum. Capernaum era una ciudad importante, una ciudad marítima, a la orilla del mar de Galilea. Una ciudad dedicada mayormente a la industria de la pesca, que más adelante Cristo estableció su cuartel general ahí, durante su ministerio en Galilea. No era la ciudad más importante ni la capital, pero era una ciudad de renombre. Y dice que este hombre tenía un hijo enfermo. No dice qué tipo de enfermedad, pero el muchacho estaba a punto de morir. Y a propósito del padre, ¿qué usted haría si un hijo suyo se enferma en una condición que ya los médicos lo desahucian? ¿Qué tú harías? Y ve por allá a José Luis, a su bebita. Vi al nieto de Ángel, nuestro hermano Ángel, ya grandecito. Yo pronto ya soy abuelo, pronto nacerá. ¿Y qué haríamos nosotros? ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar buscando una solución ante un problema de salud de un hijo nuestro? Parece que este hombre ya había llegado a lo último. Ante lo limitado que era la ciencia médica en ese tiempo, ya lo habían desahuciado. Pero él oyó que a Galilea había llegado ese que andaba por ahí haciendo milagros, quizás milagros de sanidad. Y cuando él oyó eso, dice el versículo 47, fue donde Jesús, vino a él y le rogó. Y en el original la palabra está en imperfecto. Si ustedes recuerdan la gramática, el imperfecto, acción pasada pero continua. Literalmente él le rogaba a Jesús, incesantemente le pedía, le rogaba, le solicitaba. ¿Qué le pedía? Que descendiera con él a Capernaum para que sanara a su hijo. Descendiera porque Caná estaba orográficamente a una altura más alta que Capernaum, y Capernaum estaba a la orilla del mar de Galilea, que estaba a varios cientos de metros bajo el nivel del mar. Quería que Jesús fuera a Capernaum, a donde estaba su hijo, porque tenía una tremenda necesidad. Su hijo estaba a punto de morir. Ya la ciencia médica de esos días no le daba esperanza. Imagino yo que había ido a uno que otro curandero de ese tiempo. Si fuera un buen dominicano, ya hubiera ido, ¿verdad? Donde un brujo por aquí, otro brujo por allá, curandero para acá. Había agotado todos los recursos que la medicina popular, entre comillas, recomienda. Ya no tenía dónde ir a acudir, pero se entera que Cristo había llegado a Galilea. Dice, no, esta es mi última oportunidad. No sabemos dónde estaba, pero de donde estaba, él arrancó para Caná, donde se enteró que Cristo estaba, y fue donde él y le hizo esta petición. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿realmente él creía que Cristo podía hacer eso? ¿O era ¿qué tengo yo que perder? Si resulta bien, si no resulta. Y Jesús sabía, de alguna manera se dio cuenta en su omnisciencia que ese hombre era igualito que los demás galileos. Él quería ver para creer. Le estaba exigiendo que fuera con él a Capernaum, que fuera con él, que lo acompañara y que hiciera lo que vaya a hacer, pero en presencia de él, sanar al hijo para él poder creer que realmente podía hacer. Era la misma manera de pensar de sus demás conterráneos galileos. Y dice Cristo, si no hubiere señales y prodigios, es la misma palabra aplicada para los milagros. Pero cada palabra da una idea diferente. La señal implica que los milagros tienen una enseñanza detrás de. Y los prodigios da la idea del asombro, de lo que causa ante la persona que
que presencia ese milagro. ¿Verdad? Causa una fuerte impresión, porque es algo que nunca ha visto, algo que trasciende leyes físicas, leyes naturales, porque Dios está por encima de eso. Y simplemente Dios a él le dio un boche. Yo recuerdo que yo estaba en la universidad, usando una de las últimas materias de la carrera de ingeniería civil. Un día teníamos un profesor que era muy mal hablado, esta gente, estos hombres no tienen pelo en la lengua para darle un boche a los estudiantes. Y en esos días mi hermano menor iba a entrar a la universidad y él llega, me andaba buscando, entró al aula buscándome y él no se percató que estaba el profesor. Cuando él se fue, el profesor entonces aprovechó eso, mirándome a mí, y le dio un boche al curso entero. El boche era para mí, por lo que mi hermano había hecho. Pero aprovechó y se lo dirigió al grupo entero. Bueno, eso algo así fue lo que Jesús hizo aquí. Aprovechó la petición del oficial del rey, que en su corazón tenía la misma actitud que los demás galileos, y le dio un boche a todos los galileos. Ellos estaban esperando que Jesús hiciera milagros, hiciera cosas prodigiosas delante de ellos, para entonces ellos, después de ver si podían creer en él. Pero este hombre tiene una necesidad, y por encima de esa actitud natural tenía una situación que estaba por encima de eso, y es que su hijo se estaba muriendo. Y de nuevo le dice al Señor, le llama Señor. No sé si él entendía la implicación de ese término. Señor, desciende por favor, ve a Capernaum, ve antes que mi hijo muera. Y entonces, ante esa expresión, ese anhelo del corazón de este hombre, entonces Cristo decide ponerlo a prueba. ¿Tú quieres que yo vaya? Ok, vamos a hacer una cosa. Yo te puedo poner una prueba. Una prueba para ver hasta dónde tú estás dispuesto a creer. Una prueba a ver hasta dónde tú estás dispuesto a aceptar quién yo soy sin necesidad de ver. Y le da una orden. Le dice, vete tú solo para tu casa. Póngase en el lugar de este hombre. Este hombre vino, no sé de dónde vino, qué distancia recorrió, qué tuvo que dejar, qué calor pasó, etcétera, etcétera. Va donde Cristo, quería que Cristo fuera con él a Capernaum, y Cristo dice, no, vete tú solo. ¿Qué? Yo ando detrás de ti para que tú me acompañes. ¿Cómo tú me mandas que yo vaya solo? Ve. ¿Tú quieres prueba? Ve. Pero además de eso, le da una promesa maravillosa. Dice, ve, tu hijo vive. No tu hijo vivirá. Cuando tú llegues y tú superas la prueba, como el juego de la horca, cuando tú llegues y superas la prueba, ahí se va a sanar. No, ve que ahora mismo tu hijo está vivo. Vete porque ahora mismo está sano. Usted dirá, gloria a Dios, pues yo estuviera ahí y yo fuera el oficial, dijera, ¿qué? Que me vaya, ¿qué prueba tengo yo? No hay correo electrónico, no hay WhatsApp, no hay teléfono. Digo, hablando en términos modernos. No tenía manera de averiguar la realidad de eso. Cristo no iba a ir con él, le dijo, no, vete, yo me quedo, vete tú, vete, ahora tu hijo está vivo. Y para un individuo que quería ver para creer, eso era una prueba que le viraba todo el escenario y cambiaba todo su esquema. Yo imagino que eso lo dejó a él. Necesitaba tiempo para procesar eso. Pero ¿cuál fue su reacción? Y es maravilloso. Al final, versículo 50. Dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué palabra fue que Jesús le dijo? ¿Qué Jesús acababa de decirle? Tu hijo vive. Él creyó eso. Sin pruebas, sin ninguna confirmación. Él lo creyó y se fue. Él creyó y obedeció. Diferente a cómo él había llegado. Él quería llevarlo a Capernaum, a su casa, a la habitación de su hijo, al lado de la cama de su hijo, para que hiciera lo que iba a hacer y entonces creer. Pero Cristo dice, no, vete solo y tu hijo está sano. Y él creyó
y se fue. Eso me recuerda el caso, ¿ustedes recuerdan está en Lucas 17, el caso de los 10 leprosos? Que Jesús caminando se encontró con 10 leprosos. Señor, sánanos. Jesús le dijo, váyanse y preséntense ante el sacerdote. Y pudieron decir, Blanca, pero nosotros queremos que tú nos sanes, a nosotros no nos interesa al sacerdote. No, váyanse y preséntense ante el sacerdote. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron. No esperaron sanidad. Y en el camino se dieron cuenta que estaban sanos. Y uno de ellos se devolvió a agradecer a Cristo. Y dice que es relato que era samaritano. Pero el punto que quiero resaltar es que en el momento ellos querían sanidad. Y que te dice, váyanse y preséntense ante el sacerdote como evidencia. Y ellos obedecieron y en el camino se sanaron. Pero ellos se dieron cuenta de lo que le pasó, pero este hombre no. Este hombre simplemente creyó, obedeció sin todavía ver ningún resultado. Y saben, eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos cuando encontremos una situación donde ya hemos perdido todas las esperanzas. Amén. En una situación donde ya no hay recursos humanos, ya no hay ningún tipo de... no tenemos dónde acudir, ahí es donde el Señor interviene y Él te dice a ti y me dice a mí, cree y obedece. Creamos que montones de promesas que hay en su palabra para los que creemos en Él. No te dejaré ni te desampararé, estaré contigo siempre, yo supliré todas tus necesidades, etcétera, 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 etcétera. El problema es que nuestro problema es que leemos eso y queremos como que Dios haga algo. Lo hiciste, ok, ahora lo creo. No, Dios no funciona así. Y que tú y yo creamos y obedezcamos y después, si Él quiere, Él va a mostrar los resultados. Y vamos por otro lado, quizás tú que estás aquí esta mañana y no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, tú tienes tiempo batallando con eso, tiempo, Dios hablando tu vida, llamándote, haciéndote ver tu necesidad de salvación. Y tú sigues resistiendo. Y como yo he oído a algunos decir, no, yo estoy esperando que Dios me llame, pero Dios te está llamando ahora mismo. Dios te llama a cada vez que tú escuchas de alguna otra manera el Evangelio. Dios que espera que tú creas y obedezcas. Y después Él va a actuar. Y en ambos casos, cuando nos resistimos a creer y obedecer, estamos entonces impidiendo la obra de Dios de manifestar su gloria en nuestras vidas y así crecer o para entrar a salvación o crecer en piedad y a la semejanza de Cristo. Y finalmente, la tercera escena, versículos 51 a 54. Tú debes confiar que si tú crees y obedeces, Cristo va a mostrar su gloria de alguna manera en tu vida y tú vas a crecer en fe y en piedad. Y aquí tenemos al hombre, en esta escena, al oficial real que llega a su casa y recibe una noticia, pero él decide como confirmar eso que había sucedido. Y al hacerlo, entonces eso trae tremendo resultado en el seno de su propia persona y de su familia. Dice el versículo 51 que este hombre que se fue solo en obediencia al mandato que el Señor le dijo y confiando en la promesa, él llega a su casa. Y sus siervos, era un hombre pudiente, tenía siervos, estaban acechándolo. Estaban a la expectativa de su llegada porque le querían dar una muy buena noticia. Y la noticia era que su hijo se había sanado. Que su hijo estaba vivo. Póngase en el lugar de este hombre. Él escucha, yo me pongo en el lugar de este hombre. Hagamos un pequeño ejercicio. Cristo le dice, vete, tu hijo está vivo. Está bien, obedece. Iba de camino, pero iba en camino luchando con la duda, creo, no creo, será verdad, será mentira, me sacó los pies, me está engañando. Él fue obedeciendo, pero no tenía ninguna evidencia. Él no tenía ninguna prueba de lo que Cristo había hecho. Y cuando llega a su casa, lo primero que le dicen sus siervos, tu hijo está vivo. Y qué alivio habrá sido para este hombre escuchar esas palabras. Después de horas o días de angustia, días de
incertidumbre, finalmente recibe la noticia que lo descarga. Él había obedecido, Cristo había cumplido su promesa. Ahora la pregunta es, ¿cuándo Cristo cumplió su promesa? O, cuidado si el muchacho en verdad fue que se mejoró porque hicieron un proceso gripal, un proceso viral, ¿verdad? Yo siempre digo a mí mismo, cuando yo digo de que oren por fulano que tiene gripe, yo no oro para nadie que tiene gripe, pues eso se le va a quitar tarde o temprano. No es así, doctor, la gripe es un proceso viral que tiene un pico y después se va. Yo no oro por la gente que tiene gripe. Es así, hermano. Amén. Se va a sanar tarde o temprano, al menos comete una locura y pesca una neumonía. Ya ahí la cosa cambia. Tal vez este hombre dirá, bueno, cuidado si fue que se sanó, se mejoró, le dio una tisana, yo no me di cuenta. Y él como que quería una prueba adicional de que realmente Cristo había cumplido su promesa. Y le pregunta a su siervo, ven acá, ¿a qué hora comenzó a mejorarse? ¿A qué hora él dio síntomas de mejoría? Le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Los comentaristas no están de acuerdo a qué hora era las 7, porque si es sistema de conteo judío del tiempo, las 7 eran las 1 de la tarde. Si es sistema romano como el de nosotros, o era las 7 de la mañana o era las 7 de la noche. Pero si a mí me dicen de día, con la luz del sol, que mi hijo está sano, yo arranco para mi casa, yo estoy que está esperando otra cosa, yo quería ver resultados. Posiblemente fue a las 7 de la noche, según un comentarista. Y el individuo se quedó pernoctando en Caná, porque eran regiones montañosas, era a pie, había cierto peligro, no había energía eléctrica, nada por el estilo, ya no salían guagua para Capernaum, no había guagua en ese tiempo. Pero no importa a qué hora fue, si a la 1, a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, la respuesta que le dieron le abrió la mente. Yo imagino que puso los ojos así, porque se dio cuenta que precisamente a esa hora fue cuando Cristo le dijo, vete, tu hijo está sano. Y se dio cuenta que Cristo hizo un milagro a la distancia. Se dio cuenta que Cristo trascendió el tiempo y el espacio. Fue un milagro instantáneo, sincronizado. Vete, está vivo, está sano. Cristo no tuvo que esperar, darle tiempo a que se mejorara. Fue un milagro perfecto. Y fue una muestra del poder y la soberanía de Cristo. El Señor no necesitó llegar y ponerle la mano como estos que andan por ahí diciendo que son milagreros. Todo necesita poner la mano a la persona. Todo necesita un espacio especial. ¿Por qué no van a los hospitales a hacer eso? ¿Usted ha visto alguno de los milagreros que andan por ahí que van al Salvador Gautier, van a, ¿cómo se llama el otro? Al Darío, al traumatológico, a que sé yo dónde, a sanar? Ninguno lo hacen porque todos son falsos. Eso no significa que Dios no siga haciendo milagros en nuestro tiempo. Que Dios lo hace según su voluntad y según propósitos muy específicos. Este hombre se dio cuenta del milagro que Cristo había hecho. ¿Y cuál fue el resultado? Dice el versículo, al final del versículo 53, que él creyó, finalmente creyó. En el versículo 50 dice que él creyó a la palabra de Cristo, pero seguía dubitativo, seguía pensando, y si es mentira, y si esto me sacó el cuerpo, me subió los vidrios, salió de mí. No, pero ahora, al ver lo que se había realizado, ahora él creyó a la persona de Cristo. Y no solamente él, sino que creyó también toda su casa. Y en el Nuevo Testamento, cuando habla de su casa, tiene que ver con todo lo que habitan en la casa, la esposa, los hijos y los criados o los siervos, a quien él le dio testimonio de lo que él había escuchado, de cómo Cristo lo trató, lo que había sucedido. Y lo bueno de ellos es que ellos creyeron sin ver. Ellos no vieron a Cristo cuando dio la promesa. Ellos se llevaron el testimonio de este hombre y lo que había sucedido, y creyeron al Señor. Y ahí el Señor manifestó su gloria. Termina diciendo en el versículo 54 que esa fue una segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. La segunda señal, la primera fue en el capítulo 2,
cuando transformó el agua en vino. Y es interesante que lo que aquí no lo dice, pero yo traigo el versículo 11 de Juan 2, lo traigo aquí. En aquella ocasión dice que Cristo manifestó su gloria. ¿Qué aspecto de su gloria manifestó Cristo? Él es el Dios que crea, que crea y da vida, que transforma, que regenera, que cambia radicalmente la constitución, no solamente de la materia, sino del corazón que cree en Él. Aquí Cristo se revela como el que trasciende el tiempo y el espacio, el todopoderoso, el soberano. Y segundo, en aquella ocasión Cristo hizo ese milagro para que sus discípulos creyeran en Él. Y aquí lo hace para que este hombre y su familia creyeran en Él. Y ese propósito de milagro no es para divertir a nadie, no es para resolver el problema a nadie, es para que creamos en Él. E igualmente pasa en otros días. El Señor, a través de su palabra, todavía está mostrando su gloria ante ti y ante mí, cuando queremos ir a su palabra y con corazón abierto y con la disposición correcta, le queremos ver a Él revelado en su palabra. Pues si vamos a su palabra queriendo buscar pruebas y buscar, como algunos que se empeñan, están buscando errores en la Biblia, y no, que es un libro escrito por hombres y los hombres son falibles, si vas a esa actitud, se te cerró la puerta para que Cristo se revele ante ti y tú puedas creer para salvación o para crecimiento espiritual. Así que para concluir, ver para creer, eso no aplica en el plano espiritual. La ecuación divina es: cree y obedece, y después yo te voy a manifestar mi gloria delante de ti y tú vas a creer sin necesidad de ver. Y eso es lo que Dios nos pide a ti y a mí todos los días, seamos creyentes o no en Cristo. Esa es la manera como Dios trata con todos nosotros. Esa es su manera. Yo no soy quien para cambiarla. Y la pregunta que quiero dejar ante todos ustedes es: ¿estamos dispuestos a creer y obedecer sin necesidad de ver? Ante cualquier situación que tú estás atravesando, o quizás tú todavía no has entregado tu vida a Cristo para salvación, ¿estás tú dispuesto a creer, obedecer, aunque no haya posibilidad de que tú veas resultados? Si tú estás dispuesto a hacerlo, el Señor se va a glorificar en tu vida y el Señor te va a ayudar a crecer en fe y en obediencia. Si pasa la prueba, dice la Biblia que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Eso no va a ser la única, vendrán otras. Pero a medida que tú vas aprobando cada examen, el siguiente, en cierto sentido, ya con la experiencia vivida, te va a ser un poquito más fácil que al principio. Quiera Dios multiplicar su palabra en tu corazón. Y a los padres, mucha felicidad en su día. Padre, te damos por este tiempo y por permitirnos compartir tu palabra con los hermanos. Dios, Señor, en nuestros corazones, cuánto necesitamos en este mundo materialista, secular, este mundo que se rige por lo palpable, lo tangible. Cuánto necesitamos, Señor, que tú nos enseñes nos ayudes a creer y obedecer. Creer tus promesas, creer tus mandatos, creer que tú eres Dios, que tú eres soberano, que tú eres glorioso, grandioso, y obedecer para que tú muestres tu gloria en nuestras vidas y de esa manera podamos crecer, o para salvación o para seguir caminando en este trajinar espiritual camino al cielo, sabiendo que tú no nos vas a dejar ni nos vas a abandonar. Si entre nosotros hay una persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo para la salvación, yo te animo a que allí en tu asiento tú hagas esa invitación. Yo no te puedo dar la salvación. El pastor Cueto no te puede dar la salvación. Ningún hermano te puede dar la salvación. Solamente Cristo. Él es que salva. Y es un regalo que Él te ofrece. Y como un regalo para ti, yo no lo puedo tomar. Eres tú que tienes que tomar. Y la manera de tomarlo es pidiéndole
a Él que te dé la salvación, diciéndole que te arrepientes de tus pecados, que reconoce que Cristo es el único remedio para tus pecados, y pidiéndole que te perdone, te dé la salvación y que de hoy en adelante sea tu Señor. Si tú estás dispuesto a hacer esa oración allí en tu asiento, pues hazla. O si tú prefieres, cualquiera de los hermanos, incluyéndome a este servidor tuyo, te podemos ayudar y guiar en esa decisión. Pero por favor, no dejes este lugar sin tomar esa decisión. Y a ti, hermano, que estás allí, que estás aquí esta mañana, si Dios te ha hablado, pues ora al Señor y pídele que te ayude en tu situación particular, te ayuda a creer y a obedecerle, sin esperar ver resultados. Solamente espera, si quieres ver algo, solamente espera verle glorificarse en tu vida después que tú creas y obedezcas. Y todo esto para gloria y honra de Cristo, porque en su nombre oramos. Amén.